invierno de 1918 se abatió sobre Canadá con una fuerza despiadada. No era un frío común, sino uno que se metía en los huesos y parecía no dar tregua, ni de día ni de noche. Las temperaturas caían muy por debajo de cero, y el viento cortante convertía cada jornada en una lucha por sobrevivir. Para quienes vivían en las ciudades ya era difícil, pero para quienes trabajaban en las rutas ferroviarias, el invierno era un enemigo constante. Antes de continuar, te hago una invitación. Únete a nuestra comunidad. En el canal Historias del Poder Global, transformamos la curiosidad en conocimiento con narrativas profundas y sorprendentes. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Las vías del tren atravesaban vastas extensiones de tierra casi deshabitadas, bosques interminables, llanuras cubiertas de nieve y regiones donde el silencio solo se rompía por el silbato de una locomotora. En esos lugares, un tren no era solo un medio de transporte. Era una línea de vida que conectaba comunidades aisladas con el resto del país. En 1918, el ferrocarril era el corazón del Canadá industrial. Transportaba alimentos, carbón, correo, soldados y materiales esenciales. Sin trenes, muchas poblaciones quedaban completamente incomunicadas durante el invierno. Por eso, detener un convoy por mal clima no siempre era una opción. Aun con tormentas y hielo, los trenes debían seguir avanzando. Cada viaje invernal implicaba riesgos enormes. Los ingenieros, maquinistas y mecánicos lo sabían bien. Antes de partir, revisaban frenos, ejes y acoplamientos con especial cuidado, conscientes de que una pequeña falla podía convertirse en una tragedia en medio de la nada. Aún así, sabían que ninguna preparación garantizaba seguridad total frente al clima canadiense. Aquel día, un tren emprendió un trayecto de varias horas, atravesando zonas conocidas por sus nevadas intensas y lluvias heladas. Al inicio todo parecía bajo control. La locomotora avanzaba firme, cortando la nieve, mientras el vapor se elevaba en el aire frío como una señal de resistencia humana frente a la naturaleza. Con el paso de las horas, el clima cambió de forma peligrosa. La nieve dio paso a una lluvia helada que al tocar el metal del tren se congelaba casi al instante. La humedad se acumulaba capa tras capa, y sin que los pasajeros lo notaran, el convoy comenzaba a transformarse lentamente en una gigantesca masa de hielo. El hielo avanzaba sin descanso. Primero cubrió los bordes de los vagones, luego las escaleras, las barandillas y finalmente el techo. Cada minuto que pasaba, el tren se volvía más pesado. El metal crujía suavemente bajo la presión del frío, como si protestara contra la carga helada que se adhería a su superficie. Desde el interior, los pasajeros apenas percibían lo que ocurría afuera. Algunos notaban un golpeteo extraño contra las ventanas. Otros veían cómo el cristal comenzaba a empañarse y congelarse por fuera. Nadie imaginaba que el tren estaba quedando completamente cubierto por una gruesa coraza de hielo. En la locomotora, los trabajadores ferroviarios sí eran conscientes del peligro. El maquinista observaba con preocupación cómo los indicadores comenzaban a comportarse de forma irregular. El hielo podía afectar los frenos, bloquear los sistemas de acoplamiento o incluso interferir con las válvulas de vapor, poniendo en riesgo todo el convoy. Cuando el tren finalmente redujo la velocidad, el paisaje que lo rodeaba era irreal. La locomotora parecía una escultura congelada en el tiempo. Cada vagón estaba cubierto por capas irregulares de hielo transparente y opaco, formadas por horas de lluvia helada y viento gélido. El tren ya no parecía una máquina, sino una criatura atrapada en el invierno. Los trabajadores descendieron con dificultad.
Cada paso sobre el suelo congelado requería cuidado extremo. El hielo hacía resbaladizas las superficies y el frío mordía la piel incluso a través de la ropa gruesa. Sin perder tiempo, comenzaron a evaluar qué partes del tren necesitaban ser descongeladas con urgencia. Sacaron antorchas de queroseno, calefactores portátiles y herramientas especiales. El vapor caliente y las llamas comenzaron a enfrentarse al hielo acumulado. Era una lucha desigual y peligrosa. Demasiado calor podía dañar los mecanismos, pero poco calor no serviría de nada. Aún así, los hombres trabajaban con precisión y paciencia, sabiendo que de su esfuerzo dependía la seguridad de todos a bordo. El vapor caliente comenzaba a derretir lentamente el hielo más espeso. Grandes bloques caían al suelo con golpes secos, rompiéndose en fragmentos cristalinos. Cada caída era una señal de avance, pero también un recordatorio del peligro constante que enfrentaban los trabajadores. Las manos entumecidas apenas sentían las herramientas. Aún así, los ferroviarios seguían trabajando con una disciplina aprendida tras años de enfrentar inviernos implacables. Sabían que detenerse significaba permitir que el frío recuperara terreno. El maquinista inspeccionó los frenos con especial atención. Si alguno quedaba bloqueado por el hielo, el tren podría descarrilar al reiniciar la marcha. Cada pieza era revisada una por una, liberada con calor y lubricada para evitar que volviera a congelarse. Mientras tanto, los pasajeros empezaron a darse cuenta de la magnitud de la situación. Al mirar por las ventanas, veían sombras moverse entre el vapor y el hielo. El silencio del interior se llenó de murmullos y una tensión contenida. El viento seguía soplando con fuerza, trayendo más nieve y humedad. Era una carrera contra el tiempo. Si el clima empeoraba, el trabajo podría volverse inútil. Aún así, nadie abandonó su puesto. Finalmente, los mecanismos esenciales quedaron libres. El tren seguía cubierto de hielo, pero estaba operativo. No era bonito ni seguro a simple vista, pero podía avanzar. En aquellos años, eso bastaba. Seguir adelante, incluso congelado, era parte de la lucha diaria contra el invierno canadiense. Con una señal breve, el maquinista ordenó reanudar la marcha. La locomotora respondió con un gemido metálico, como si despertara de un largo letargo. Lentamente, el tren comenzó a moverse, arrastrando consigo toneladas de hielo adherido a su estructura. Las ruedas chirriaban al girar sobre los rieles helados. Cada metro recorrido era una pequeña victoria. Los trabajadores observaban atentos, listos para detener el convoy ante cualquier falla inesperada. El paisaje que avanzaba junto a las ventanas parecía inmóvil. Árboles cubiertos de escarcha, campos blancos y cielos grises formaban un escenario silencioso y hostil. El tren avanzaba como una sombra oscura, atravesando un mundo congelado. En el interior, los pasajeros permanecían en silencio. Algunos rezaban, otros simplemente miraban al frente, confiando en la experiencia de la tripulación. El frío se filtraba por cada rendija, recordándoles lo frágil que era el viaje. A medida que el tren avanzaba, parte del hielo comenzaba a desprenderse por la vibración constante. Pedazos caían a los lados de la vía, dejando al descubierto el metal ennegrecido de los vagones. Aunque el convoy seguía pareciendo una masa congelada, había superado el peor momento. La maquinaria funcionaba y el rumbo estaba asegurado. En 1918, viajar en tren durante el invierno canadiense significaba aceptar ese riesgo. Confiar en el acero, en el fuego y en la resistencia humana frente al frío extremo. Con el paso de las horas, el motor mantuvo un ritmo constante. El vapor seguía elevándose en nubes densas, contrastando con el aire gélido. Para la tripulación, cada minuto sin fallas era una señal de que el tren resistía.
Algunos trabajadores permanecían en los pasillos exteriores, vigilando los puntos más vulnerables. Sus rostros estaban cubiertos por bufandas endurecidas por el hielo. El cansancio era evidente, pero nadie se permitía bajar la guardia. El frío seguía siendo extremo, pero el movimiento impedía que el hielo volviera a apoderarse de los mecanismos principales. El uso previo de lubricantes especiales empezaba a demostrar su eficacia, protegiendo las piezas móviles del congelamiento inmediato. En una estación intermedia, el tren se detuvo brevemente. Allí, otros ferroviarios observaron con asombro la escena. Una locomotora y vagones completamente cubiertos de hielo, como una escultura surgida del invierno. Aún así, seguía funcionando. Aprovechando la parada, se realizaron inspecciones rápidas. Se aplicó más calor en los frenos y se retiraron nuevos bloques de hielo que amenazaban con desprenderse. El tiempo era limitado. Permanecer quietos demasiado tiempo podía ser peligroso. Cuando el tren volvió a ponerse en marcha, ya no era solo un medio de transporte. Se había convertido en un símbolo de la resistencia ferroviaria de la época. Una prueba de cómo la ingeniería y el esfuerzo humano podían imponerse incluso a los inviernos más crueles de Canadá. A medida que el tren avanzaba hacia su destino final, el cielo comenzó a despejarse lentamente. El viento perdió intensidad y la nevada se volvió más ligera, como si el invierno concediera una tregua temporal. La capa de hielo seguía cubriendo gran parte del convoy, pero ahora brillaba bajo una luz pálida. El tren parecía un gigante de acero atrapado en cristal, avanzando con determinación por las vías congeladas. Los pasajeros empezaron a relajarse. El miedo inicial dio paso a un silencioso respeto por los hombres que mantenían la máquina en funcionamiento. Algunos intercambiaban miradas, conscientes de haber vivido algo fuera de lo común. Para la tripulación, el alivio era contenido. Sabían que el peligro no desaparecía hasta llegar a un taller completamente equipado. Aún así, la confianza crecía con cada kilómetro recorrido sin incidentes. Al acercarse a una zona con mejores infraestructuras, el tren redujo la velocidad. Las vías estaban más despejadas y las estaciones contaban con sistemas de calefacción capaces de enfrentar el hielo acumulado. Cuando finalmente entró al taller principal, el convoy fue recibido por otros trabajadores ferroviarios. Todos quedaron impresionados por el estado del tren, cubierto de hielo de punta a punta, pero intacto. El proceso de descongelación completa tomó horas. Vapor, calor y herramientas especializadas devolvieron lentamente al tren su forma original, liberándolo de la prisión helada que lo había envuelto durante el viaje. Con el hielo desapareciendo, quedaron al descubierto marcas, rasguños y señales del duro trayecto. Cada una contaba una historia de resistencia frente a uno de los inviernos más severos registrados. Años después, la imagen de aquel tren congelado en 1918 seguiría circulando como testimonio de una época. No era solo una fotografía impactante, sino un recuerdo de cómo se enfrentaban los desafíos antes de la tecnología moderna. La historia del tren congelado se convirtió en símbolo del espíritu ferroviario canadiense. Avanzar pese al frío, al riesgo y a la adversidad. En un mundo dominado por el hielo, el tren siguió su camino, demostrando que la voluntad humana podía abrirse paso incluso en las condiciones más extremas.